en pleno golpe de Estado militar, nosotros hacíamos programas que para el público creía que íbamos a terminar todos presos. Julia Frade, ¿cómo te presento? Como músico, como cómico, como imitador, que también lo he descubierto en estos últimos minutos y mucha otra gente ya lo sabe, como un ser humano fantástico y que la verdad da una tranquilidad, una pasividad. Ustedes lo van a ver después de unos minutos de esta charla. Gracias por estar. Gracias, Carolina, yo estoy muy contento de estar acá contigo, estamos muy bien, en un ambiente muy lindo. También hay mucha paz acá. Con esto que es tu compañero, Eso es mi el compañero. piano. Sí, sí. Me persigue a todos lados. Yo he venido solo y ahora apareció. No, ya es un hombre que hace reír ya con los gestos. ¿Cuándo te descubriste vos, antes que los demás? Yo, siendo cómico, haciendo reír. No, el que me inició en la comicidad fue D'Angelo, Eduardo D'Angelo, porque a él le encantaba aquellos dúos de Abbott y Costello, el gordo y el flaco, ese humor, y entonces él hacía un dúo conmigo y me hizo actuar. ¿Era amigo tuyo en ese momento? No, éramos compañeros de Telecataplum. Yo había entrado como director musical y como músico, con mi orquesta en la cual tocaba Berugo Carámbula, tocaba la guitarra allí. Berugo tampoco era actor en ese momento. Era músico. Era músico. Guitarrista, muy excelente guitarrista. Excelente guitarrista. Y bueno, y después fuimos empezando a actuar con un elenco de gente realmente superior, de primerísimo nivel. Pero vamos mucho antes. Mucho antes. Chiquito, muy chiquito, empezaste a incursionar en la música, que era lo tuyo en ese momento. Fue decisión de mi mamá, no fue cosa mía. Ah. Ella decidió que yo iba a tocar el piano cuando tenía 4 años y medio. A esa edad yo no podía decidir nada. Y bueno, y estudié el piano y al principio más o menos, pero después de los 9, 10 años me empezó a gustar. ¿9, 10 años? Me empezó y mientras a gustar. tanto era una tortura entonces. No, estudiaba, porque lo que me mandaban yo lo estudiaba. Un chico educado. Sí. Y respetuoso muy con la respetuoso. familia. Y entonces yo le dije, pero después de los 9, 10 años me empezó a gustar cada vez más. Y después me gustaba el jazz y la música popular. Ahí ya no le gustaba tanto a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella no quería que yo fuera músico profesional. Ella quería que yo fuera abogado. ¿Y le hiciste también caso? Sí, le hice caso, seguí la carrera de abogacía, no me recibí porque ya era demasiado, pero seguí hasta 3er año de facultad de Derecho. Pero previo a eso tuviste la posibilidad de viajar al país del norte. Sí, porque eso fue mi mamá también. Mamá? Mi mamá estaba leyendo el diario y mirá que soy hijo único, ¿eh? Y mi madre me dice, mirá Julia, vos que te gusta tanto eso del jazz, porque a ella no le gustaba tanto. Claro, porque era medio del under, perdóname, ¿no? El jazz era medio sí, algo de... claro, ella quería música pero clásica claro. y abogacía, todo eso le gustaba. Claro. Entonces, un gentleman. Un gentleman. Entonces me dice, mira, acá hay un aviso en el diario que dice que dan becas para ir a Estados Unidos. Y yo me presenté a la beca y bueno, me fue muy bien. Y me dieron a elegir la ciudad y yo pude elegir Nueva York. ¿Qué lugar? Y pasé los momentos más felices de mi vida, en mi juventud, allí. Donde además yo ya era músico profesional, porque empecé a los 14 a trabajar con la música. Yo ya era también profesor de piano, pero ahí me perfeccioné muchísimo con la armonía, con arreglo, dirección. ¿Con quién te cruzaste allí, en las calles de Nueva York? No, yo me crucé, Quinta Avenida. En realidad, en el colegio donde yo iba a estudiar, en el departamento de música, tenía cantidad de músicos profesionales y me habían adoptado a mí como pianista acompañante para la orquesta de jazz, para la sinfónica y para el coro. Y esos eran músicos profesionales. Entonces, al poco tiempo, me empezaron a llamar para hacer pequeños trabajos de una noche.
y me pagaban bien, entonces yo iba. ¿Tipo café concert, digamos? ¿O No, algo no, no, más eran elaborado? bailes estudiantiles, Ah. fiestas en colegios. Y estamos hablando de que vos, ¿qué edad tenías? 17. Plena adolescencia, claro. 17. Muy chico. Y estuve durante los 17 y los 18 años. Y entonces empecé a trabajar con ellos y empecé a averiguar quién eran los buenos maestros para lo que yo quería. Y casi todos me nombraron al maestro que fue mi maestro después, Jim Odrich, un excepcional maestro, un número uno. Y bueno, las clases que tomé con él a mí me cambiaron la vida. Me cambiaron. Cuando volví a Montevideo, volví decidido a ser músico profesional y si podía hacer música para la televisión, para el cine. Eso era lo que quería. ¿Y cuándo empezó a asomar la otra faceta de Julio? La de la comicidad, de insertar tu música en un espacio... Bueno, pasó que como yo quería dedicarme con la música en la televisión, yo leí que estaban armando un nuevo grupo que se iba a llamar Telecataplum. Todo esto en Montevideo. En Montevideo. Pasaron ya 41 años desde aquellos visionarios empresarios llamados los lobisones, a los cuales el espectáculo y el entretenimiento rioplatense les debe tanto, los convocaron para hacer en este canal aquel recordado ciclo que se llamó Telecataplum. Si bien nosotros, sus integrantes, veníamos de distintos ámbitos de la actuación, inmediatamente afloró una química entre todos que convirtió al grupo en algo homogéneo y que, a decir de crítica y público, cambió la forma de hacer el humor en la televisión. Voy y me presento a los dueños del diario El País, que es el más importante de Montevideo, que eran los dueños de Canal 12, gente muy poderosa, que eran los autores que se llamaban los lobisones, pero eran los dueños del diario. Y voy a hablar con ellos, yo tenía 18 años, iba a cumplir 19. O sea, a esa altura muy avesado, porque habías madurado mucho, sí, estando lejos. Mucho, mucho. Y entonces les ofrezco la orquesta para Telecataplum. Y ahí es que ingresamos con la orquesta que se llamaba los Chicago Stompers. Ingresamos a Telecataplum y somos fundadores, junto con Espalter, con D'Angelo, con Almada entró después, con Redondo, con Geni Trailes, que son de la primera época. ¿Todos montevideanos? Todos montevideanos. ¿Y después eso fue creciendo? No, porque después... Digo, el grupo, la formación... Sí, pero después saltamos a Buenos Aires, a Canal 13, y fuimos a hacer Saltaron el charco, como se suele decir. Fuimos a hacer un casting en realidad, porque actuamos con un número solo. ¿Cuál? El coro ruso se llamaba. Era un coro de que estaba todo el elenco, con músicos y todo, sí, que hacían un número ruso y después bailaban. Era una cosa increíble. Espaltar lo presentaba hablando en ruso también, que era una de sus especialidades. Por supuesto que ninguno hablaba nada, era todo camelo, era un camelo total. Y bueno, y fueron unos cuantos años en Canal 13, después unos cuantos años en Canal 11, y después vino la época de Jaujarana, después vino la época... En Chile. En Jaujarana, en Chile. También. Después vino la época del Mundial 78 acá en Buenos Aires y Carlos Montero, que era el director de esa planta, nos llama para inaugurar la televisión color con el programa que se llamaba Comi Color. Ah, yo pensé que la había inaugurado Pinti. No Pinky, sé, perdón, Pinky. Pero no sé, posiblemente, pero nosotros hicimos el primer programa que nos encargaron, que fue Color. Sí. Nos reunió a todos y nosotros no sabíamos, porque nos llamó cada uno a Montevideo. Claro. Y después estábamos todos reunidos acá. Después de eso, Geni quedó viviendo acá, Geni Trailes, Berugo Carámbula quedó viviendo en Buenos Aires, Andrés Redondo quedó viviendo en Buenos Aires. Los que mantuvimos viajando todo el tiempo fuimos Espalter, D'Angelo y yo. Que me decías que en una semana viajaban de Montevideo, capital, Chile, así, todas las semanas. Sí, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Buenos Aires, Montevideo. No, impresionante. Sí, ¿Cómo sostenían la familia, decía yo? Porque todos tenían familias, todos tenían hijos. Y todos mantuvimos la familia, todos. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. ¿La volverías a elegir a tu mujer? No, ahora, al día de hoy sería muy aburrido no mantenerla. ¡Mozo!
Enseguida, señor. ¡Mozo! ¡Mozo! Sí, señor. ¡Mozo! ¿Cómo no? En este té hay una mosca muerta. Caramba, la casa no acostumbra a eso. Ahí tiene una viva. Julio, ¿y cuándo empieza Hiperhumor entonces? Que, no sé si vos coincidís conmigo, a lo mejor vos lo ves desde tu lugar y del grupo de trabajo que hacía varios años que venía trabajando, pero Hiperhumor fue el producto que mayor trascendencia tuvo. Porque fue el último prácticamente, fue después del año 84, desde el 86 con Alejandro Romay, y desde el 84-85 anterior, porque todavía los canales no eran privados, eran del Estado. Claro, es cierto. Y me decías que también hubo una como incorporación de un staff después de nuestro querido Rosarino Olmedo, ¿no? Sí, cuando falleció Olmedo, Alejandro Romay dice, bueno, lo que voy a hacer, y nos consulta a todos, lo que voy a hacer es juntar los dos elencos y vamos a hacer un gran programa dirigido por Hugo Sofovich. Y fue muy bueno, fue muy bueno. ¿Cuáles son los sketches o los roles que más te hicieron reír? Porque es así, ustedes la pasaban bien. Lo pasábamos muy bien. Yo me reía mucho con el Toto Paniagua, me reía mucho. Me reía mucho cuando Espalter hacía con Almada aquel vendedor de discos que se encerraba en la cabina para probar unos discos. Espectacular, me encantaba. Y que le llevaba la carga furiosamente, era muy divertido. Hubo mucha cosa muy, muy divertida. Después en Montevideo incursionábamos en el humor político. Ya más complicado. Claro. ¿Más en esa época? Pero tuvimos mucho éxito. ¿Y en qué época fue? En el 84, todavía en pleno golpe de Estado militar, nosotros hacíamos programas que para el público creía que íbamos a terminar todos presos. ¿Y ustedes qué pensaban mientras lo estaban haciendo? No, teníamos amenazas, porque hacíamos reír a todos con lo que pasaba en el gobierno.